En el siguiente video resolveremos el siguiente ejercicio del libro Fundamentos de Mecánica de Fluidos de Munson. Bien, en el ejercicio nos solicitan buscar el valor de la fuerza aplicada que tiene la presión sobre el pistón. Bien, el procedimiento para resolver este ejercicio es igual que los anteriores. La única diferencia es que ahora tenemos un pistón y a este se le está ejerciendo una presión y nos piden determinar la fuerza aplicada. ¿Qué haremos para resolver esto? Bueno, primero, como siempre, plantearemos primero los datos, en donde tenemos la densidad del agua, la gravedad específica del mercurio y la aceleración de gravedad. Ya con esto vamos a armar nuestra ecuación de izquierda a derecha, en donde tenemos que, en este punto de aquí, donde empieza la columna de agua, tenemos la presión en el interior, y esto lo agregamos a la ecuación. A partir de ahora vamos a trazar nuestras referencias y ver si se encuentra arriba o abajo de la referencia la columna del fluido al final. De esta manera vamos a saber si la presión aumenta o disminuye. En este caso trazamos nuestra línea de referencia y por la ley de Pascal sabemos que la presión aquí se va a mantener igual aquí. Y ahora vemos si la columna de agua está abajo o arriba de la referencia. En este caso está abajo de la referencia, lo que quiere decir que la presión aumenta. Y esto lo agregamos a la ecuación. Si se preguntan el por qué cuando está abajo aumenta la presión y cuando está arriba disminuye, eso lo pueden ver en el capítulo 1, en donde hago una breve introducción del por qué aumenta o disminuye la presión. Pero brevemente comentando, imaginemos que nosotros estamos en la línea de referencia. Entonces, si la columna del fluido termina abajo de la referencia, es como que si dijéramos que estamos sumergidos en el mar. En cambio, si la columna del fluido hubiera terminado arriba de la referencia, es como si nosotros nos encontráramos en las montañas, lo que quiere decir que la presión disminuye. De forma breve explicado. Bien, ahora trazamos nuestra línea de referencia en la columna de mercurio y vemos dónde termina la columna de este. En este caso es arriba, lo que quiere decir que disminuye la presión. Y todo esto lo igualamos a la presión atmosférica, dado que el manómetro está abierto al ambiente. Bien, ya con esto expresamos nuestra ecuación en términos de densidad y de altura y tendremos lo que se ve en la ecuación 1. Pero aquí ya nos pueden saltar algunas dudas porque el ejercicio nos pide la presión en el exterior y nosotros tenemos la presión en el interior. Bien, en el siguiente bosquejo se puede resolver esa duda, en donde tenemos la presión en el exterior que ejerce una presión sobre todo el pistón y tenemos una presión que se opone, que es la presión en el interior. Y a todo este bosquejo hay que agregarle una presión que está pasando desapercibida, que es la presión atmosférica. Ya con esto podemos plantear nuestra sumatoria de fuerzas. Pero para esto hay que recordar que la presión es igual a la fuerza dividido en el área. Ya con esto podemos expresar nuestra sumatoria de fuerza, en donde tenemos que menos la presión exterior por el área, menos la presión atmosférica por el área, más la presión interior por el área es igual a 0. Ya con esto podemos despejar la presión interior, en donde el área se nos eliminaría y tendríamos que la presión interior va a ser igual a la presión exterior más la presión atmosférica. Ahora la ecuación 2 la reemplazamos en 1 y obtenemos lo siguiente. Ya de esta ecuación podemos eliminar términos como lo es la presión atmosférica, obteniendo lo siguiente. Ya con esto podemos despejar la presión exterior y obtendríamos esta diferencia de presiones, en donde si recordamos la densidad del mercurio es igual a la gravedad específica del mercurio por la densidad estándar, que en este caso la densidad estándar es el agua. De esta manera obtendríamos la siguiente expresión y podemos factorizar en términos de densidad y de gravedad, obteniendo lo siguiente mostrado en 3. Ya con esto tendríamos el 90% del ejercicio resuelto. Lo único que nos faltaría es encontrar la expresión, pero con la fuerza exterior. Bien, si recordamos, P es igual a la fuerza, que en este caso sería igual a la fuerza exterior, dividido en el área. De esta manera tendríamos lo siguiente. Ya despejamos el término del área a la derecha y obtendríamos finalmente la siguiente expresión. Ya con esto tendríamos el ejercicio resuelto, solo nos faltaría reemplazar los datos en la ecuación. Reemplazamos los datos y obtendríamos que la fuerza exterior, o sea, el valor de la fuerza aplicada, es de 892.71 newton. Ya con esto tendríamos el ejercicio terminado. Bien, del presente ejercicio pudimos ver que el procedimiento para resolver el problema no fue muy diferente a los demás videos. Lo único diferente fue la incorporación del pistón.
en donde para determinar la presión exterior fue necesario realizar una sumatoria de fuerzas. Como comentario final, cabe destacar que estas presiones no son cargas puntuales, y que la presión no puede ser una carga puntual, dado que la presión se define como la fuerza ejercida por unidad de área. O sea que la presión se distribuye sobre un área o superficie y no en un punto específico. Por ser congruentes con el bosquejo, tal vez pueda dar esa impresión. Para que puedan ver esto de manera más clara, vamos a incorporar una carga distribuida, donde tenemos la presión que se ejerce en todo el pistón. Y si a esto lo multiplicamos por el área de la superficie del pistón, obtendríamos una carga puntual en el centro, que sería la fuerza exterior. Entonces aparecería la distribución de la presión interior, y lo mismo, multiplicamos por el área y obtenemos la carga puntual de la fuerza interior. Y con esto repetimos el procedimiento y aparece la presión atmosférica, que al multiplicar nuevamente por el área obtendríamos esta fuerza atmosférica. Y ya con esto podemos formar nuestra sumatoria de fuerzas, en donde tendríamos los siguientes valores, que sería esta presión de acá, sería la fuerza externa, fuerza atmosférica y fuerza interna. Bien, y eso es todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido y nos vemos en una próxima ocasión.